Voy a compartir ya la presentación. Primero, un poco disculpándome anticipadamente, les comento que yo vivo literalmente en un ceso y en la punta del ceso, así que la, la señal de internet es malísima, pésima diría yo, y por eso a veces probablemente la latencia de la transmisión o de la presentación, ¿no? De todas maneras, es una disculpa anticipada. Ok, entonces vamos a empezar. El título es Lo entiendes mejor si lo programas. Y creo que yo voy a hacer un primer disclaimer referido a que probablemente de todas las charlas que han tenido en el día, esta sea la menos matemática, o sea, técnicamente hablando, ¿no? Esta charla va a tener fundamentalmente un acento más educativo, si cabe el término, que propiamente matemático. Entonces, ese es el primer disclaimer que quiero hacer. Y además, otro disclaimer tiene que ver con que solamente voy a vertir opiniones, ¿no? Que como van a ver durante la presentación, no fueron las mismas ayer y probablemente van a cambiar mañana. Entonces, ese es el disclaimer inicial que voy a hacer respecto a esta charla, ¿ok? Y bueno, considerando que ya es la última charla, creo que todos estamos algo cansados, voy a intentar ser bastante esquemático en las ideas, más o menos por dónde va esta charla, ¿ok? El contenido, ya les digo, es este. Voy a empezar con una introducción que se refiere a las herramientas. Esencialmente la plática se va a circunscribir dentro de lo que significa la educación en ciencias y matemáticas, ¿no? Pero con mucho énfasis en la educación en ciencias, teniendo en cuenta que yo trabajo en la Universidad Mayor de San Andrés y una de las actividades fundamentales que tenemos es los servicios, ¿no? Y servicios a carreras de ciencias, ¿no? Y que particularmente necesitan una matemática, creo yo, actualmente nueva, ¿no? Además, bueno, y al respecto, decirles que esencialmente esta plática se circunscribe dentro de las temáticas que ha propuesto la Sobolmat, que es la de esto de la virtualidad dentro de esto de la pandemia, ¿no? El contexto, y por ahí va a ir la conferencia, ¿ok? Entonces, esta primera parte habla sobre las herramientas específicamente para la educación en ciencias y matemáticas, y luego voy a hablar de un lenguaje de programación, porque esto está muy relacionado con la programación, como ya lo han podido intuir del título, específicamente de un lenguaje de programación llamado Julia, del que voy a hablar enseguida, el ecosistema y otros, y una última parte que vamos a ver si conseguimos llegar ahí, ¿ya? Muy bien, entonces voy a empezar con una introducción llamada las herramientas, que un poco para contextualizar por la dirección que va a tomar esta plática, ¿no? Y bueno, aquí me falló un poco el internet, la foto debería estar ahí incrustada, pero lo que me interesa es este libro, extracto de este libro que corresponde a la doctora Vilma Pruso de Dipego. Es un libro de didáctica, es una profesora argentina, investigadora, con más de 40 años en esto de la investigación, y ella trabaja dentro de lo que es la investigación en la educación científica, es decir, en la educación para la formación de científicos, ¿no? Y de ese es su libro, que es un muy buen libro y que sería muy recomendable que lo lean aquellos que se dedican específicamente a la educación superior, tal vez, y secundaria, ¿por qué no? Habla yo creo que ya lo están leyendo, pero no lo voy a leer en extenso, pero esencialmente lo que afirma se refiere a Brunet, otro investigador dentro de esta área de la educación, y hace esta última parte es la que quisiera leer, ¿no? Y ustedes ya pueden leer todo lo que está ahí. Dice, afirma que es más fácil aprender física comportándose como un físico que haciendo cualquier otra cosa, ¿no? Y esta que fue para mí
una interpelación en aquellos tiempos, cuando conocí este libro, que fue, por ejemplo, usando libros de textos que hablan acerca de las conclusiones de un campo de indagación, ¿no? Entonces aquí lo que hace Brunner es un poco cuestionar el tipo de formación que en este caso refiriéndose a la física, pero que se extrapola naturalmente a todas las áreas del conocimiento, la forma en la cual se enseña a los científicos, ¿no? A los futuros científicos, o se enseña las ciencias en general, ¿no? Y se refiere a muchos aspectos como las actitudes, los anhelos, ¿no? Es decir, las formas de pensar, el modo de pensar de las personas que se dedican a esa actividad, ¿no? Y en ese sentido es que muchos de nosotros seguramente trabajamos dentro de la educación en ciencias, en matemáticas, ¿no? Y en esto con esto de la pandemia hemos visto como que cuestionadas nuestras formas de enseñar y aprender, en el sentido de cómo lo utilizamos, ¿no? Cómo enfocamos esta tarea, esencialmente, ¿sí? Y por eso es que yo quiero comenzar con un relevo de qué es lo necesario para ser un científico, para un poco, tanto ya sea matemático o no, o en otra disciplina, para poder, eh, para poder entender por qué es necesario cambiar también la educación de la matemática específicamente, ¿no? Y justamente una de las herramientas principales que uno tiene que considerar son las herramientas que utilizan los científicos para la experimentación y para la recopilación de datos, ¿no? Y en estos dibujos podemos ver una variedad de tipos de experimentos en física, en química, y aquí un cuadro lo que significaría analizar esos datos, ¿no? El detalle es que estas herramientas que necesitan utilizar los científicos, ¿no? Los futuros científicos y los matemáticos también en su trabajo, son bastante optimizados y especializados, ¿no? Es decir, no es cualquiera el que puede acceder a manipular, por ejemplo, la tecnología que está dentro del colisionador de hadrones, como está en esta foto, ¿no? Entonces, y además son optimizados y especializados para realizar tareas de forma eficiente y eficaz, es decir, en la menor medida posible va a ocasionar problemas de algún tipo, ¿no? El segundo tipo de herramientas que se necesita en este trabajo de trabajar en ciencias es las herramientas computacionales, ¿no? Y hoy en día más que nunca forman parte del kit de herramientas de un científico, y de nuevo existen diferentes tipos en función de las características de la disciplina, ¿no? Aquí vemos supercomputadoras, computadoras personales, computadoras de procesamiento de imágenes para la medicina, en fin. La computación se ha introducido muy fuertemente dentro de esto, de la formación, de la educación en ciencias, porque es parte del trabajo que debe realizar un científico eventualmente, ¿no? Y en lo que nos atañe, los modelos matemáticos, el modelamiento matemático es la tercera herramienta que tiene a su disposición los científicos, ¿no? Y que lo que van a permitir es integrar ese conocimiento teórico que están analizando, ¿no? Y que van a utilizarlo para hacer una descripción del campo de estudio que están considerando, ¿no? Y aquí podemos ver una serie de modelos matemáticos expresados a través de ecuaciones, por ejemplo, acá unas ecuaciones físicas, ¿no? Acá podemos ver otro tipo de diagramas, ¿no? Diagramas que se refieren a fenómenos de infecciosos, ¿no? Eh, o sea, sistemas dinámicos esencialmente, epidemiológicos o de algún tipo de dinámica relacionada, ¿no? Podemos ver aquí otro que justamente es uno en el que últimamente hemos estado trabajando dentro del grupo de investigación, que es el de la relación entre la química y la matemática a través de los grafos, ¿no? Y aquí podemos ver justamente cómo a partir del estudio esquemático
de un compuesto químico, se puede estudiar configuraciones topológicas que pueden estar diciéndonos algo de la naturaleza química de ese fenómeno, ¿no? Entonces, es un aspecto fundamental dentro del kit de herramientas de un científico, un matemático, los modelos matemáticos. De hecho, particularmente el matemático tiene que ser una persona muy solvente en el manejo de estas herramientas. Y aquí en el final, en el cuadro final, podemos ver un gráfico de un modelo de aprendizaje, ¿no? De aprendizaje automático, del que igualmente en el grupo de investigación hemos estado estudiando en los últimos tiempos de una manera aproximándonos a entender estos problemas también, ¿no? Sin embargo, y bueno, y finalmente, sin embargo, lo que sucede es que estos tres kits fundamentales para un científico, para un futuro científico y que debe formarse en la universidad en todos estos aspectos, ¿no? En todos estos marcos, el marco matemático, el marco computacional, el marco experimental, algo que va a fusionar todo esto, ¿no? Y que consigue fusionar todos estos ámbitos es un lenguaje de programación, ¿no? Justamente el lenguaje de programación va a ser el que va a hacer con que podamos traducir los modelos matemáticos en instrucciones computacionales, ¿no? Podamos analizar los datos experimentales, ¿no? Podamos, en fin, podamos integrar estos, digamos, tres pilares de lo que significa la formación en ciencias en la actualidad, ¿no? Ahora, esto es algo que lamentablemente, y eso es lo que sucede, lo que más o menos pasa en la educación matemática universitaria y también creo yo, en todos los niveles, es que justamente estos dos ámbitos particularmente, el ámbito computacional, ¿no? La computación y el lenguaje de programación están muy divorciados, ¿no? Y como que se ha formado un gap, ¿no? Entre lo que significa la computación, ¿no? Y lo que son los lenguajes de programación y lo que significa la matemática, ¿no? Entonces, eso es algo que creo que es importante comenzar a reflexionar al respecto, ¿no? Y bueno, ¿cómo se encara, cómo suele encararse esto dentro de lo que significa la formación en ciencias? La forma más, es a partir, o bueno, la que ha funcionado, digamos, durante mucho tiempo, es lo que se denomina el enfoque de los dos lenguajes, ¿no? Donde los científicos, los matemáticos, generalmente intentan conjugar estos dos problemas estructurales, digamos así, de lo que significa el desarrollo de los lenguajes de programación, que son la facilidad de uso, ¿no? Y, y lo que significa el rendimiento, ¿no? Y los dos paradigmas, digamos, de esos son estos lenguajes, R y Python, donde generalmente se realiza un primer esbozo de lo que sería una codificación, la programación, ¿no? Y luego se mejora eso a partir de utilizar lenguajes de programación muy eficientes en su rendimiento y performance, como son el C y el C++, ¿no? Este es un enfoque que ha funcionado y que funciona en la actualidad y que está muy incorporado dentro de la comunidad científica. Y que ha dado muy buenos resultados, justamente porque es muy conocido la facilidad de uso, por ejemplo, de Python, ¿no? Y también el performance de C++, ¿no? Sin embargo, bueno, y conlleva estos doble problemas, ¿no? La eficacia y la efectividad, ¿no? Ahora, la hipótesis que uno tiene, bueno, dentro del desarrollo de los lenguajes de programación, siempre ha estado en el foco de atención es por qué se toma este camino, ¿no? Y tiene que ver con la usabilidad, ¿no? De estos lenguajes de programación, ¿no? Es, digamos, el cuello de botella para los que se dedican a los que quieren incorporar la computadora fuertemente en su trabajo, en su desarrollo científico, es la usabilidad, ¿no? Y esa usabilidad ha sido en partes resuelta por Python, ¿no? Que tiene una sintaxis muy
muy fácil de asimilar y de aprender, ¿no? Este es el creador de C++, es Jarne Stroustrup, ¿no? Quien justamente tenía en mente más que todo el desarrollo de un lenguaje que pueda servir en términos de la eficiencia de los procesos, la gestión de la memoria, la velocidad, en fin. Sin embargo, la sintaxis fue siempre el problema de C++, ¿no? Y eso ustedes lo pueden ver en un montón de memes, incluso en internet, sobre el famoso punto y coma de estos lenguajes de programación que son lo que trae bastante problemas, ¿no? Este es Guido van Rossum, que es el creador de Python y que justamente aproxima es una primera aproximación a resolver el problema de la usabilidad para la comunidad científica, ¿no? Y es en ese sentido que Python es muy bien acogido dentro del mundo de la ciencia, los físicos, los biólogos, los químicos. Muchos comenzaron a utilizar Python porque es un lenguaje muy fácil de usar, muy fácil de aprender y alguien diría hasta divertido, ¿no? Tiempo más tarde, sin embargo, él es Fernando Pérez, él es colombiano y es el creador de Jupyter, ¿no? Jupyter fue, digámoslo así, el resultado de una preocupación adicional que identifica Fernando Pérez. Él es físico de formación y en su trabajo de investigación, recogiendo un poco la experiencia de lo que fueron los lenguajes los softwares como el Mathematic, el MATLAB y el Maple, del que enseguida voy a hacer otro disclaimer. Crea lo que primero se llamó IPython, que es una librería para usar con Python y que lo que hace es facilitar la utilización del lenguaje de Python. El nombre es un acrónimo de Jupyter, Python y R, ¿no? Y esencialmente consigue, y ahora actualmente el proyecto está muy consolidado en lo que se llama el proyecto Jupyter, que son cuadernos parecidos a los que se utiliza, por ejemplo, en el matemática, en el Maple, del que voy a hablar enseguida, pero que tienen una filosofía un poco más integradora, ¿no? Que las que tenían estas otras herramientas, ¿no? Y ahí voy a dar el segundo disclaimer en esta charla, que se refiere a las famosas 3 M's, ¿no? Que corresponde a estos softwares, que es el Matemática, el Maple y el MATLAB, ¿no? Y el segundo disclaimer se refiere a la razón por la cual no voy a considerar estos 3 lenguajes dentro de esta discusión, que tiene que ver con algo que justamente el año 2018 había dado ya una conferencia referida al SageMath, del cual voy a hablar igualmente enseguida. Pero el hecho es el hecho de que estos 3 softwares son software propietario, ¿no? Software comercial, ¿no? Que si bien tienen algunas posibilidades de acceso educativo, es decir, licencias educativas, ¿no? O en algún sentido facilidades de uso, tienen un código esencialmente cerrado, ¿no? Eso hace de que sea difícil, por ejemplo, mejorarlo, ¿no? Identificar los errores, ¿no? Y son como lo que se llaman cajas negras dentro de lo que significa el desarrollo, ¿no? Y la razón por la cual hago el disclaimer es porque esto que les voy a relatar está relacionado con la educación pública, específicamente en la universidad, ¿no? Y probablemente muchas universidades están en condiciones de pagar una licencia de cualquiera de estos software y muy bueno que así sea para que sus alumnos se especialicen, pero en las condiciones en las que tenemos que desenvolvernos, creo que es un poco, no es del todo razonable adquirir este tipo de decisión porque son costosas para uso universitario, ¿no? Y además porque muchos de los estudiantes además plantea un dilema ético, que creo que al cual todo mundo se enfrenta al final de cuentas en la universidad, que es el uso probablemente ilegal de este software, ¿no? Que es el uso de versiones pirata, ¿no? Que ya sabemos que es posible, pero que
en un ámbito educativo puede plantear dilemas éticos que no son fáciles de resolver, teniendo en cuenta que estamos en una universidad pública, ¿no? Y además lo que significa la ética del desarrollo. Además que dentro del campo propio laboral en el cual se tienen que desenvolver los futuros científicos, probablemente las empresas, por ejemplo, si uno se especializa en alguna de estas, probablemente la empresa en la que va a trabajar no puede costear el uso de estos softwares de manera legal, ¿no? Entonces, necesariamente va a tener que o usarlo de manera ilegal o aprender a usar otro, ¿no? Entonces, adaptarse a esas condiciones. Entonces, y hay una serie de aspectos que uno puede considerar a la hora de plantearse la pertinencia o no de usar este tipo de software, que nadie duda de su eh, de su utilidad. Yo, de hecho, he aprendido a utilizar el Matemática y el MATLAB. Y el Maple, en la carrera, hubo un tiempo en el que se adquirió una licencia, pero no se la pudo aprovechar lo suficiente y ya había acabado la licencia. Entonces, esos son también temas que hay que considerar. No hubo el tiempo suficiente de capacitación, ¿no? Entonces, dentro de esta experiencia, uno toma esas decisiones de, por ejemplo, no tomar estos softwares que son muy buenos, pero que plantean estos cuestionamientos, ¿no? Y justamente en esa dirección es que aparece en la primera década de los 2000, este matemático William Stein, que trabaja en teoría de números y que desarrolla Sage. Sage es, por decirlo así, como lo dice su misión, es una versión viable, ¿no? De código abierto, que sea una alternativa justamente a las 3M. Bueno, en realidad son 4 M's aquí. Está también el Magma. Magma es un lenguaje para estudiar problemas de álgebra, pero que es de código, perdón, que no es de código abierto, y que es donde inicialmente trabajó William Stein para desarrollar su investigación en teoría de números, ¿no? Y fruto de los obstáculos que él tenía para poder compartir su investigación, para poder trabajar de forma colaborativa, es que ve los obstáculos que le daban estos softwares y desarrolla SageMath, ¿no? Que luego toma el nombre de SageMath, ¿no? Y que justamente aquí se puede ver un poco la descripción un poco más detallada de lo que es el SageMath, que es un software de matemáticas de código abierto con licencia GPL, ¿no? Y además está creada en base a Python, justamente, ¿no? Solamente que algunos lo consideran como Python con esteroides matemáticos, ¿no? Python, para poder explotar Python, uno necesita cargar importar librerías, ¿no? Y a partir de importar esas librerías, utilizar los paquetes, ¿no? En SageMath eso ya viene incorporado directamente con el software, y eso hace de que uno no se preocupe tanto con importar librerías, pues ya están todas las necesarias ahí y tiene un sistema de llamado muy eficiente, ¿no? Y además aprovecha estas otras librerías desarrolladas en Python, que están particularmente enfocados a ciencia de datos y, por ejemplo, matemática simbólica, SymPy, ¿no? Y análisis numérico, ¿no? Entre otros, por ejemplo, Máxima, que es el primero en el que yo, por ejemplo, aprendí matemática simbólica, un CAS de matemática, pero que ya lo incorpora todo. Es decir, a diferencia del software del Wolfram, que es el Matemática, o el Maple o el MATLAB, bueno, estaba ya en esta parte, aquí, ¿no? Este es el video que les había comentado, creo que ahora sí va a coser, ¿no? Bueno, es un video en el cual el creador de SageMath explica más o menos cuál fue la intención de crear el software. Quería mostrarles todo porque es breve, pero ya hemos perdido mucho tiempo, entonces les voy a pedir que ustedes lo vean, ¿no? Y explica un poco también la filosofía de lo que es el software SageMath, ¿no? Bueno, y como les comentaba, además que actualmente el servicio también tiene un servicio de computación en la nube llamado CoCalc, que significa computación colaborativa,
Collaborative Calculation, ¿no? Y esta es una incrustación del software, donde se puede un poco ver todas las bondades que tiene. Es todo un ecosistema de softwares donde ustedes pueden trabajar con cuadernos de Jupyter, LaTeX, Linux, Octave, un montón de softwares en un solo entorno, que no necesitan instalar el software, ¿no? Y si quieren un rendimiento mayor, se puede pagar por un servicio un poco de rendimiento mayor, pero para propósitos educativos ya les digo que no es necesario, ¿no? Tiene todas las herramientas necesarias para justamente emprender una tarea de incorporar la computación fuertemente y la programación en sus aulas. Igual quería entrar en un poquito más de detalle, enseguida lo voy a ver un poco mejor, pero directamente quiero pasar a esto que le he llamado la primera ola. Y como les decía, esto me pescó en la primera ola, y ahí es donde decido ya incorporar la herramienta, en este caso el CoCalc y específicamente SageMath, ¿no? Este es un video en el que está disponible en el YouTube, de una de las clases, en este caso la clase era de análisis, ¿no? Y lo que quisiera aquí destacar es el hecho de que las bondades que tiene el uso de este tipo de cuadernos, ¿no? En este caso, esto es un cuaderno de SageMath, ¿no? Que es parecido a un cuaderno de Jupyter, pero no, este es un cuaderno de Jupyter, perdón. Pero que tiene algunas otras particularidades, ¿no? Y lo que hicimos fue incorporar la programación dentro del aula propiamente teórica, ¿no? Para ilustrar, por ejemplo, la creación de figuras, cómo se puede programar para la generación de gráficos, ¿no? Y motivar, por ejemplo, en este caso el concepto de sucesión, que lo quiero hallar aquí, por ejemplo. Espero que no me falle de nuevo la conexión, que está bastante mala, pero bueno, por ejemplo aquí estamos motivando el tema de las sucesiones, ¿no? A partir de código muy simple, ¿no? Y esto es lo que quiero destacar. El SageMath consigue, a través de las librerías que tiene, facilitar mucho la codificación en vivo, ¿no? Es decir, poder codificar y al mismo tiempo no perder el tiempo codificando, porque es poco código que hace bastante, por ejemplo, aquí para generar polígonos, ¿no? Además tiene un motor para hacer actividades interactivas, ¿no? Como les digo, aquí está muy lento la conexión, pero bueno. Esto es para crear un slider para ir estudiando, por ejemplo, cómo una sucesión va cambiando en función de este n. Este es un slider que se utiliza, ¿no? Y bueno, para no hacerlo muy largo, voy a adelantarlo un poco para ir mostrando algunos beneficios. Además que podemos trabajar con texto en látex, ¿no? El fondo lo he escogido negro porque las clases eran a partir de las 6. Por esto de la conexión los tenía que grabar a esa hora por el tema de la conexión, ¿no? Y lo bueno es que se podía hacer muchas cosas con poco código, y eso es algo que no se puede hacer muchas veces con Python, aunque esto está basado en Python, utiliza Python, pero está, como les había dicho. Y originalmente sonaba así. Y entonces esto es... lo voy a pasar igual, ustedes lo pueden ver en internet, ¿no? Toda la clase, y en ella se van estudiando los diferentes conceptos del análisis real, pero a partir de este tipo de experiencias educativas, ¿no? Perdón, experiencias interactivas, en las cuales esto yo lo dejo al estudiante y él puede todavía ir cambiando estos parámetros e ir explorando, ¿no? Y esa es la posibilidad que nos daba justamente el poder utilizar el SageMath, ¿no? Entonces, eso pasó en la primera ola de la... Ya incorporé esto de manera muy fuerte en las clases, ¿no? Esto fue en la clase de análisis 1, que es para estudiantes de cuarto semestre más o menos, y que ustedes lo pueden ver en mayor detalle también en YouTube.
Y luego la segunda ola, que ya fue el segundo semestre, ¿no? Lo que pasó fue que comencé a explorar un poco más la herramienta. Esta es, por ejemplo, un aula de geometría diferencial. Justamente la coloqué ahora, teniendo en cuenta. Y aquí, nuevamente, de lo que se trataba era de utilizar el software, pero ahora esto es para una clase de geometría diferencial, ¿no? Bueno, geometría no euclidiana, perdón, que es una materia para matemáticos, para la titulación de matemática pura, pero ya de semestres, últimos semestres, ¿no? Y lo interesante es que ya aprendí a personalizar un poco más los cuadernos de Jupyter. Aquí estoy utilizando SageMath en otro entorno, ¿no? Y lo interesante es que incluso conseguí eh, eh, explotar las posibilidades del SageMath para una materia en la que yo, por ejemplo, no me imaginaba que podía utilizarse esta herramienta, ¿no? Que es una materia de geometría diferencial, donde uno trabaja con conceptos muy abstractos, ¿no? Y sin embargo se puede, aquí esta es, por ejemplo, la parte de variedades diferenciables, donde se comienza a estudiar las cartas locales, las funciones sobre una variedad, ¿no? Los espacios tangentes, las bases, los cambios de base, y todo de manera bastante simbólica, ¿no? Lo que hace una experiencia muy próxima a lo que uno hace en lápiz y papel, ¿no? Entonces, los cálculos fuertes, como son los cambios de bases en espacios tangentes, de los que esta mañana nos hablaba el doctor Ibieta, justamente se los puede hacer aquí, se puede aprenderlos de una manera bastante interactiva, ¿no? Donde el estudiante construye los objetos y los manipula de una manera muy eficiente, incluso para conceptos tan abstractos como los de variedad, ¿no? Y también puede incluso graficar las cartas, que está por ahí, pero igual les voy a pedir que ustedes los revisen para un poco más explorar en eso. Y bueno, esto me pilló en la segunda ola, ¿no? Pero ya estábamos un poco más familiarizados con las herramientas, estábamos ya empezando a explotar, ¿no? Para materias incluso de último semestre y bastante teóricas, ¿no? Y ayuda mucho a ganar en intuición, a poder indagar, experimentar, ¿no? Y ahí aparece Julia. Julia es un lenguaje creado por matemáticos e informáticos a partir de un proyecto en el MIT, al mando de Alan Edelman, que es un profesor del MIT, que surge justamente de estos problemas que yo les había dicho que tienen los científicos a la hora de desarrollar su investigación. Y crean Julia, es un Profesor lenguaje. Lozano, Sí, profesor sí, Lozano, le pido disculpas por la interrupción. ¿Le importaría si le damos 5 minutos más a claro, su charla, claro, teniendo claro en que cuenta sí. los inconvenientes técnicos, por favor? Sí, sí, muy Le bien, muchas agradezco mucho. gracias. Muchas gracias. Ok, entonces, ahí es donde encuentro, bueno, yo ya sabía de Julia por referencia, pero comienzo a explorarla un poco más, ¿no? Y aquí un estudio sobre una comparación, y hago esto justamente por el hecho de que cuando utilizaba el SageMath comencé a notar algunas dificultades, especialmente en el performance para grandes datos, ¿no? Y la materia que iba a dar el siguiente semestre era análisis, y bueno, que había dado era análisis numérico, ¿no? Y ahí es donde uno comienza a notar justamente las diferencias entre diferentes softwares, ¿no? Y yo iba a dar en el primer semestre de este año la materia de análisis matricial y estaba buscando algo que me ayudara. Además que junto con el doctor Hans Nina estamos trabajando en una investigación de problemas inversos para matrices de Jacobi, ¿no? Y la parte teórica ya estaba hecha, pero faltaba el análisis numérico. Y ahí teníamos que trabajar con matrices de 50 por 50, 100 por 100, 1000 por 1000. Y veíamos si podíamos usar MATLAB o otra herramienta. Y ahí apareció la necesidad de usar esto. Entonces, en esta otra faceta de ya incorporar herramientas más poderosas justamente para los que van a trabajar dentro del ámbito de la tecnología y que requieren grandes cantidades de datos, aparece esto, ¿no? Y yo lo incorporo, así también de una manera exploratoria el anterior semestre, y, eh,
y me entero del diseño del software, que justamente está basado en este concepto que se llama despacho múltiple, un concepto muy técnico del cual no voy a poder, dadas los problemas técnicos que ha habido, profundizar demasiado, pero que es un enfoque muy relacionado a la matemática propiamente, y que ha permitido crear Julia bajo este enfoque. La base de este software es este. Yo les voy a pedir que ustedes lo lean, ¿no? No, me hubiera gustado explicar un poco de qué consiste. Aquí tengo algunas de las características que tiene el software en cuanto a sintaxis y, por ejemplo, que se pueden utilizar hasta emoticons para hacer el trabajo, ¿no? El código es muy sencillo, muy fácil de usar, no voy a entrar a esos detalles, pero yo voy a pasar este cuaderno para que ustedes lo puedan disponibilizar y hacer las pruebas ustedes mismos, ¿no? Bueno, mostrarles para ya, teniendo en cuenta el tiempo ya que se me está acabando, quisiera mostrarles, y voy a cambiar la presentación a pantalla completa, para mostrarles solamente algunos de los cuadernos que he utilizado para ya este semestre, ¿no? El anterior semestre, pero ya utilizando Julia, ¿no? Y, por ejemplo, el primer cuaderno que utilicé fue para la materia de ecuaciones diferenciales, ¿no? Este es el cuaderno para ecuaciones diferenciales y en el cual ya utilizamos de forma muy fuerte, es la primera aproximación a utilizar el Julia para la materia de análisis numérico específicamente, para la primera parte, la teórica, ¿no? Sin embargo, hay paquetes ya optimizados, esto era solamente para introducir los conceptos, ¿no? Donde uno ya tiene que hacer los códigos a mano, ¿no? Sin embargo, existen ya métodos, paquetes, que es el enfoque con el cual trabaja Julia, optimizados para ya esto, para los cursos subsiguientes, ¿no? Y justamente eso es lo que se utilizó, por ejemplo, para incorporar esto en el curso de análisis numérico, que enseguida les voy a mostrar cuál es el cuaderno que utilizamos, que es este. No, perdón. Este es el cuaderno, por ejemplo, en el cual trabajamos en la materia de... no es este, perdón. Simula. Es este. No sé por qué no está respondiendo. Bueno, miren, aquí por ejemplo, esto es para la materia de análisis matricial. Voy a deducirlo un poco, ¿no? Y lo interesante que tiene esto, ahorita lo está cargando el paquete, enseguida lo va a terminar de cargar apropiadamente. Pero lo interesante que tiene este software es que permite una interacción muy buena con los gráficos, una experiencia muy engagement, o sea, que involucra mucho a los estudiantes porque ellos pueden interactuar con los applets, ¿no? Algo que ya se lo veía, por ejemplo, en GeoGebra, en Desmos, ¿no? Pero en la cual el estudiante se ve un poco más involucrado en hacerlo porque el lenguaje de programación es muy sencillo de aprender, ¿no? Entonces, esa es una de las ventajas. Miren, aquí está cargando los paquetes, por eso está tardando un poquito. Y como tuve que reiniciar la computadora para poder conectarme de nuevo, recién lo está ejecutando, ¿no? Pero, resumiendo, se da una introducción de los paquetes, ¿no? Se introduce el concepto, por ejemplo, aquí, grados Fahrenheit, y lo que se hace es comenzar a indagar sobre el ajuste, en este caso el ajuste de datos, ¿no? Aquí ya está comenzando a ejecutar. Por ejemplo, aquí podemos cambiar la cantidad interactivamente para que vaya sacando diferentes
muestras aleatorias, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa es una de las ventajas, que esto puedo cambiarlo por 300 y de la misma forma lo va a ejecutar, pero como les digo, lo está todavía ejecutando toda todo el, todo el, todo el cuaderno, ¿no? Entonces, mientras hace eso, voy a abrir otro, ¿ya? Así para ya un poco concluir, creo que ya estamos a tiempo, ¿no? Sí, sí, estimado profesor. Ya, bueno, ni modo. Yo les pido mil disculpas de nuevo por esto, pero aquí está más, miren, aquí más o menos está ya el resultado, ¿no? Y aquí poco a poco están saliendo los resultados de las cosidas de los datos, ¿no? Pero bueno, si ustedes tienen la curiosidad de ver un poco cómo fue esto de incorporar esto en las clases, yo les puedo pasar los cuadernos para que lo vayan indagando, ¿no? Bueno, de nuevo, disculpas por los contratiempos. Si hubiera alguna pregunta, tal vez. Muchas gracias, estimado profesor Lozano, y nuevamente reiterar y sumarnos a sus disculpas. Yo también he tenido algunos problemas técnicos acá con el internet. Si hay alguien de la audiencia que desea hacer alguna consulta a la exposición y conferencia del profesor Lozano, quedamos atentos. Solamente tiene que activar el micrófono y, si gusta, la cámara también. Buenas tardes, una consulta. ¿Dónde podemos encontrar los cuadernos que mostró el magíster Lozano? Bueno, yo voy a armar una carpeta Drive. Tengo una carpeta Drive de este curso específicamente. La puedo compartir si usted, voy a colocar aquí mi número para que puedan, si gustan, comunicarse. Ese es mi número. Si me escriben, yo les puedo pasar el link donde tengo un repositorio, por ejemplo, de esto, específicamente de esto, ¿no? Y ahí ustedes van a poder encontrar los cuadernos referidos. Por ejemplo, aquí es sobre ajuste de datos, ¿no? Es ajuste de datos con ruidos, ajuste lineal, ¿no? Y cómo utilizar los paquetes que hay para ese tipo de problemas, ¿no? Aquí estamos con el análisis estadístico de los ajustes, donde se puede hacer variar, por ejemplo, la media, ¿no? Y ver, más o menos estudiar cómo son las simulaciones, ¿no? Y a qué tipo de distribución se ajustan, ¿no? Entonces, todo eso está en el cuaderno. Tienen que utilizar un ID que se llama Pluto, pero que no es difícil de utilizar si uno sabe cómo instalar o usar el Julia, ¿no? El otro es de probabilidad, ¿no? Es de estadística y probabilidad, el que no termina de abrir, ¿no? Y en ese igual se estudian fundamentalmente otro tipo de problemas relacionados también, ¿no? Bueno, pero si me contactan a este número, que está aquí arriba, ¿dónde me lo coloco? Aquí. A ese número yo les puedo enviar el link, porque ahora no lo tengo a mano, porque tuve que desinicializar la computadora. Pero se los paso con gusto. Ok. Víctor López también levantó la mano. Profesor López, adelante con su pregunta, por favor. Gracias. No, quería agradecer y me gustó mucho la charla también, pero mi pregunta era la misma sobre los links. Voy a entrar en contacto con usted después. Muchas gracias. Okay. Gracias a usted, profesor. Si alguien más tiene alguna duda o consulta para el profesor Lozano. Bien, a nombre de la organización de la Conferencia Boliviana de Matemáticas, quiero agradecerle, estimado profesor Lozano, su participación y su exposición dentro de esta conferencia. Saludo a todos y muchas gracias a todos los presentes también. Más adelante, no se olviden que siguiendo el programa tenemos actividad con esta actividad satélite de las Olimpiadas Científicas.
y la temática de resolución de problemas, ¿no? Donde vamos a abordar diferentes temas también. Quedan todos ustedes invitados a participar también de las próximas exposiciones. Muchas gracias a todos por su participación.